Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios correspondientes al bloque 4 de probabilidad del examen de la EBAU de Matemáticas 2 en la convocatoria de julio de 2024 en Cantabria. El primero de estos será el ejercicio número 4, cuyo enunciado dice: se ha desarrollado un test para detectar un cierto tipo de artritis en personas de alrededor de 50 años. Calcula la probabilidad de que una persona esté enferma si al hacerle el test sale positivo. Nos están pidiendo una probabilidad condicionada, ya lo vamos pensando. Conocemos por un estudio previo que la probabilidad de que las personas sobre 50 años tengan esta artritis es de 0,10. La probabilidad de que el test salga positivo a personas de 50 años con artritis es de 0,85. Y la probabilidad de que el test salga positivo a personas de 50 años sin la artritis es de 0,04. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a representar los datos en un diagrama en árbol. A mí personalmente me parece la forma más fácil de resolver los ejercicios de teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. Entonces, nuestro diagrama en árbol va a ser de la siguiente forma. Va a ser tener artritis o no tener artritis. A significa tener artritis, ese tipo de artritis determinado de personas de más de 50 años, ¿vale? Y luego la P va a ser dar positivo en el test. Entonces, hay personas que tienen artritis y dan positivo, personas que tienen artritis y no dan positivo. Hay personas que no tienen artritis y dan positivo y personas que no tienen artritis y dan negativo. Vamos a rellenar las probabilidades de ese diagrama en árbol leyendo más despacio el enunciado después de una primera lectura. Entonces, en el primer puntito nos dicen la probabilidad de que las personas tengan ese tipo de artritis es de 0,10. Por tanto, la probabilidad de A es 0,10. ¿Cuál es la probabilidad de que no tengan ese tipo de artritis? Pues 0,90. El resto que me queda hasta 1. La probabilidad de que el test salga positivo a personas de 50 años con artritis es de 0,85. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de ser test positivo si tiene artritis es de 0,85. O sea que aquí tenemos 0,85. Por tanto, ¿cuál va a ser la de dar negativo si tiene artritis? 0,15. El resto que me queda hasta 1. En el siguiente punto me dicen la probabilidad de que el test salga positivo a personas que no tienen artritis es de 0,04. Probabilidad condicionada, sabiendo que no tiene artritis, la probabilidad de dar positivo es de 0,04. ¿Eso qué quiere decir? Que es negativo en el 0, en 0,96, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué me piden una vez que tengo el árbol? Me piden calcular la probabilidad de que una persona esté enferma, o sea, la probabilidad de que tenga artritis, si ha dado positivo. Fijaros, cuando tenemos una probabilidad condicionada, lo que va detrás de la barra es lo que sabemos que ocurre. ¿Qué sabemos que ocurre? Que al hacerle el test da positivo. ¿Y qué nos están preguntando? La probabilidad de que tenga artritis. ¿Eso cómo se resuelve? Bueno, pues eso se resuelve con el teorema de Bayes, ¿vale? Si necesitáis repasar probabilidad total y teorema de Bayes, en el canal tenéis un vídeo explicándolo. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí el teorema de Bayes? En el numerador de la expresión vamos a poner la intersección de tener artritis y dar positivo. Y en el denominador vamos a poner cuál es la probabilidad total de dar positivo. Entonces ahora, ¿cómo sacamos esta probabilidad? ¿Cómo sacamos esta probabilidad? Fijaros, en el numerador, ¿cómo saco yo la probabilidad de tener artritis y dar positivo? Vengo por el camino de artritis y positivo y multiplico los dos números. ¿Esto cómo se expresaría con lenguaje matemático? Probabilidad de tener artritis por la probabilidad de dar positivo si tengo artritis. Por favor, poned siempre con letras, con lenguaje matemático, las probabilidades que estáis calculando, porque si no os pueden restar nota en el ejercicio, ¿vale? Eso es el numerador de la expresión. La intersección se calcula viniendo por este camino y multiplicando las dos probabilidades que me encuentro. ¿En el denominador qué tenemos? En el denominador hay que aplicar el teorema de la probabilidad total, porque no conocemos cuál es la probabilidad total de dar positivo a priori y la tenemos que calcular. ¿Cómo se saca la probabilidad total de dar positivo? Bueno, pues será la de tener artrosis y dar positivo, más la de no tener artrosis y dar positivo. Entonces, en el numerador multiplicamos 0,10, probabilidad de tener artrosis, por la de dar positivo si tengo artrosis es 0,85. Y en el denominador ponemos tener artrosis y dar positivo 0,10 por 0,85, más no tener artrosis y dar positivo 0,90 por 0,04. Si hacéis esto, el resultado que os queda es 85 dividido en 121, ¿vale? O si lo ponéis aproximadamente en decimal,
0,702. Bueno, pues este era el primero de los ejercicios del bloque 4 del examen. El siguiente de los ejercicios del bloque 4 del examen era el último de ellos, que es el ejercicio número 8, que decía: las alturas de los hombres de 17 años siguen una distribución normal de media 175 centímetros y desviación estándar 7,41 centímetros. Vamos a ir escribiéndolo. X es altura de los chicos de 17 años y la X sigue una distribución normal de media 175 y desviación típica 7,41. Seguimos. Sea A el suceso formado por los hombres de 17 años que miden más de 170 centímetros. Sea B el suceso de las personas de 17 años que realizan la EBAU en una región determinada. Entonces el enunciado nos da dos sucesos. El suceso A es ser un hombre de 17 años que mida más de 1,70 y el suceso B es ser una persona de 17 años que realiza la EBAU, ¿vale? Entonces lo primero que me piden en el apartado A por un punto es calcular la probabilidad de A. La probabilidad de A es lo mismo que la probabilidad de que la X sea mayor de 170 centímetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aplicar el cálculo de probabilidades en la distribución normal, que tenéis un vídeo en el canal que lo explica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, aplicar el suceso complementario. Después de haber aplicado el suceso complementario, vamos a tipificar la variable. ¿Cómo tipificamos la variable? ¿Cómo vamos a tipificar la variable? Esta es la media y esta es la desviación típica. Ya sabéis que definimos una nueva variable z que sea x menos mu dividido de sigma. Entonces, x en este caso es 170. Mu es la media, que es 175. Y sigma es la desviación típica, que es 7,41. Este resultado da menos 0,675, que como sabéis está entre menos 0,67 y menos 0,68, porque la tabla de la distribución normal tiene esos dos valores, ¿vale? Entonces podemos redondear o podemos mantener los tres decimales y calcular la media de los valores correspondientes. Pero lo que tenemos que hacer antes de nada es pasar este número a positivo, porque ya sabéis que en la tabla de la distribución normal solo se pueden buscar valores positivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 menos, ¿cómo paso esto a positivo? Haciendo 1 menos la probabilidad de z menor que 0,675. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos los unos y nos queda más la probabilidad de z menor que 0,675. Entonces, si os fijáis, al número 0,67 le corresponde una probabilidad de 0,7486 y al número 0,68 le corresponde una probabilidad de 0,7517. Podríamos coger este o hacer la media de los dos, porque 0,675 está justo en medio. Entonces yo voy a hacer la media de los dos. El resultado nos queda 0,7502. Y este sería el resultado del primer apartado del ejercicio 8 del examen. En el apartado B nos piden que calculemos la probabilidad de B ser una persona que realiza la EBAU. No os he dicho antes que había un dato, que era que la probabilidad de B complementario, o sea, del suceso contrario de B, era 0,35. Vale, bueno, pues sabiendo eso, si nos piden la probabilidad del suceso B, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula de que la probabilidad del suceso es 1 menos la probabilidad del suceso complementario. Por tanto, 1 menos 0,35. Eso nos da 0,65, ¿vale? Y de esta manera tenemos el apartado 2 del ejercicio 8, que valía medio punto. En el apartado 3 nos piden que calculemos la intersección de la probabilidad de A y B complementario. Aquí es muy importante tener en cuenta que hay que decir explícitamente, ya que no tenemos ninguna información que lo indique y parece probable, parece obvio pensar que la estatura de las personas de 17 años no tiene que ver con que se presenten al EBAU, vamos a considerar que A y B son sucesos independientes. Por un lado, porque parece obvio que estos dos sucesos no tienen nada que ver, y por otro lado, porque no nos dan ningún dato ni información para asumir que sean sucesos dependientes. De modo que, cuando tenemos que calcular la intersección de sucesos independientes, lo que se hace es calcular el producto de las dos probabilidades. La probabilidad del suceso A la hemos obtenido previamente, 7502, y la probabilidad del suceso B complementario nos la daba el enunciado, 0,35. Por tanto, solo hay que multiplicar esas dos probabilidades. Si hacemos esto, llegamos a que la probabilidad del resultado es 0,2626. Por último, en el apartado 4, con un valor de 0,5 puntos, nos piden la probabilidad de la unión de A y B. ¿Cómo hacemos la probabilidad de la unión de A y B? Bueno, pues vamos a emplear la fórmula de la unión que debéis saber, que es que la probabilidad de la unión de dos sucesos compatibles, que pueden ocurrir a la vez, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos.
¿Cuál es la probabilidad de A? 0,7502. ¿Cuál es la probabilidad de B? 0,65. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos? Pues como hemos dicho que son independientes, la probabilidad de la intersección va a ser el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. La probabilidad de A era 0,7502 y la de B es 0,65. Bueno, si hacemos este cálculo, el resultado que llegamos es 0,9126. Y con esto habríamos resuelto totalmente los ejercicios del examen de la EBAU de Matemáticas 2 en julio de 2024 en Cantabria. Si te presentas este año a la EBAU, mucha suerte.